Buenos días con todos los que se están conectando ahora mismo a nuestra transmisión en vivo para tratar un tema creo que muy importante y útil para todos los proveedores, también todos los usuarios, consumidores que día a día tenemos que adquirir productos, contratar servicios para nuestro consumo, para necesidades básicas sean cubiertas y todo lo demás. Creo que para ya ir empezando, como saben, mi nombre es Sandra Cárdenas, soy especialista de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del INDECOPI. De hecho, soy abogada y el día de hoy quiero tratar un poco este tema, el libro de reclamaciones, que muchas veces creo que probablemente puede haber sido considerado como algo que ninguna de las empresas, microempresarios o proveedores quieren tratar, ¿no? Porque es como la señal de repente de que algo malo pasó. Pero realmente quiero en esta exposición, para ya iniciarla, poner un poco en contexto cuál fue el corazón de la norma o sobre todo cuál es el corazón de la regulación con respecto a esta herramienta, que en realidad al ser una herramienta es útil para algo y básicamente va a ser útil si es que la manejamos correctamente, si es que entendemos el porqué de la misma, aún a nosotros como proveedores, como microempresarios, como empresas que ponemos a disposición de los usuarios, servicios, productos y realmente puede ser de mucha utilidad para nosotros como lo vamos a poder ir viendo a lo largo de la exposición. De hecho, quiero no ser muy Vamos a tocar temas con muchos ejemplos. Sé que va a haber la oportunidad de que puedan hacer preguntas al final de la presentación y yo pueda absolver algunas de ellas. Igualmente, quiero de que podamos considerar mucho las cosas que se van a hablar desde la forma más práctica en la que podemos considerar esta herramienta, que es el libro de reclamaciones. Vayamos avanzando un poco. Esto creo que es la única diapositiva que vamos a poner y vamos a poder ver que tiene un poco el marco legal. Sé que a veces es un poco difícil de entenderlo, de incluso poder grabarnos las normas que hay, pero sí quiero que podamos un poco saber cómo es que se estructura la regulación del libro de reclamaciones para que con ello podamos también saber dónde puedo encontrar información, dónde puedo verificar, por ejemplo, la información que yo les estoy dando, dónde puedo acceder a esos modelos de las hojas de reclamación que hay, porque de hecho les comento que el mismo reglamento del libro, que es la norma donde se indica lo que yo les voy a poder resumir en esta presentación, está ahí, es público y de acceso público, en todo momento ustedes pueden acceder a él. Pero bueno, veamos un poco. El marco regulatorio en el que se implementa en el caso peruano es a través de toda esta estructura que tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor. Esto es en líneas y en términos súper fáciles. Como ustedes saben, hay una norma de protección al consumidor donde están los principales derechos y obligaciones de los consumidores, de los proveedores, y allí es donde a través de esta norma, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, se determina que haya una política de protección al consumidor. Esta política toma directrices para la protección al consumidor que han sido establecidas a nivel de Naciones Unidas. Es decir, que no solamente en el caso peruano tenemos una herramienta como el libro de reclamaciones, sino que surge ante una necesidad de protección al consumidor de manera global. Y esta política se ve plasmada en un plan nacional, que como ustedes pueden ver está regulado por un decreto supremo, donde se establece una serie de ejes a través del cual se va a poder ejecutar esta política de protección al consumidor, se va a poder ver plasmada las normas de protección al consumidor y dentro de las cuales también se encuentra dentro de uno de los ejes el libro de reclamaciones, que es finalmente la herramienta que hoy vamos a poder explicar. El libro de reclamaciones, como les decía, está regulado por dos normas básicamente, que son las que de repente si ustedes quisieran tomar nota para poder luego revisarla o en algún momento posterior también verla, son el Decreto Supremo 6/2014 y luego de ello hay una modificación. Perdónenme, esta es la modificación, porque inicialmente la aprobación con la que se da el libro de reclamaciones es el Decreto Supremo 11/2011 y en el 2014 se da una modificación que es lo que más o menos vamos a poder explicar dentro de la siguiente presentación. Entonces, vayamos un poco a lo más básico, ¿no? ¿Qué es el libro de reclamaciones? Todos podemos tener un concepto del mismo y de hecho
en los términos más prácticos vamos a poder señalar que es un registro de quejas o reclamos que van a poder colocar los consumidores y con el que deben de contar todos los proveedores que tengan un local o establecimiento abierto al público. Entonces, ¿qué es este libro? Es un registro de reclamos o quejas que pueden acceder los consumidores y que todos los proveedores que tengan un establecimiento abierto al público lo deben de tener. ¿Es una obligación? Efectivamente, sabemos que es una obligación, por eso hay un reglamento del libro de reclamaciones donde se determina cuáles son las obligaciones para poder incorporar este libro de reclamaciones en las empresas en general, en los proveedores en general. Algo aquí que quiero poder de repente señalar o subrayar es que podamos considerar que esta herramienta, como lo estamos definiendo en esta presentación, nace de la necesidad de proteger un derecho. Todos sabemos de que en cualquier punto de nuestra vida, independientemente de la actividad en la que nosotros nos desempeñemos, vamos a ser consumidores. Por ejemplo, si yo soy un microempresario y ahora mismo yo tengo una empresa que pone a disposición de los usuarios, no sé, por ejemplo, alimentos de primera necesidad, lo que tiene que ver con una bodega, por ejemplo. Si bien yo soy un proveedor al momento en el que yo expendo estos productos a estos clientes, en otro momento yo también soy un consumidor. Soy, por ejemplo, un consumidor de los productos que a su vez yo compro para mi casa para utilizarlos, como por ejemplo, de repente la herramienta que están utilizando para poder ver esta transmisión en vivo, la computadora que tienen, fueron consumidores de comprar ese producto, ese dispositivo móvil que de repente también lo están utilizando para verlo. Entonces, cuando vemos que todos somos consumidores, sabemos y entendemos por qué surge la necesidad de que existe un derecho a poder reclamar, porque de antemano, al considerar que pueden surgir un montón de inconvenientes o situaciones en realidad en particular al momento de contratar un servicio, de comprar un producto, entendemos que hay una necesidad de que este consumidor, que de repente se puede simplificar como la persona frente a la empresa que está mucho más especializada en conocer el producto, que es mucho mejor conocedora de los procesos por los que pasa el producto o el servicio que brinda al público, frente a esta única persona que de repente desconoce completamente eso. Entonces, al haber una distancia, una diferencia entre este consumidor y este proveedor, pues se tiene que dotar a este consumidor de herramientas que le permitan poder ejercer sus derechos, y uno de ellos es el derecho a poder reclamar. Entonces, al estar este derecho, pues el libro de reclamaciones es una herramienta para ejercer este derecho. Y partiendo, y les explico un poco esto porque más adelante vamos a poder entender entonces por qué hay la necesidad de poder utilizar y de tener implementada esta herramienta. Ahora, ¿cuál es su finalidad? Como ya se los adelanté anteriormente, básicamente tiene que ver con brindar a los consumidores una herramienta para poder presentar reclamos y quejas en la oportunidad y lugar que ocurren los hechos. Creo que esto debe ser subrayado. Cuando hablamos de en la oportunidad y lugar donde ocurren los hechos, tiene que ver por eso en que si yo estoy en el establecimiento físico donde yo estoy contratando, comprando un producto, pues yo tengo el derecho de que en ese momento, si surge algún inconveniente, yo pueda acceder, yo pueda poder pedir el libro de reclamaciones, yo pueda poder tener un medio donde poder registrar la insatisfacción en ese momento. Y por otro lado, otorga al proveedor la posibilidad de solucionar el reclamo o queja de manera inmediata, sin que intervenga la autoridad administrativa. Y esto es muy importante, chicos, porque nosotros entendemos de que de antemano nosotros tenemos la posibilidad como proveedor, ya como proveedor, alejándome un poco de la posición del consumidor, como proveedor, de poder conocer de primera mano, de poder conocer las circunstancias que se han suscitado para que haya surgido esta insatisfacción, este inconveniente allí directamente, pues a mí me da una mejor posibilidad de poder solucionar directamente el inconveniente a través del libro de reclamos o de manera directa, porque sabemos, como lo vamos a poder ver también más adelante, de que no necesariamente si el consumidor no pide el libro de reclamaciones, podemos y estamos habilitados a poder brindar una solución directa también. Pero es mucho mejor esta posibilidad de yo como proveedor, conociendo de primera mano lo que ha pasado, solucionar o brindar una solución a esta insatisfacción, que venga un tercero, probablemente ajeno a esta situación que se ha suscitado, a poder determinar
qué es lo que se va a hacer o no, y esto básicamente es con la autoridad administrativa. De antemano hay casos y casos, podemos ver casos que son fácilmente atendibles de manera directa y habrán otros donde de repente será necesaria la intervención de la autoridad administrativa y hablamos específicamente del Indecopi, pero en la mayoría, creo yo, nosotros como proveedores tenemos la capacidad de poder identificar el inconveniente, identificar la insatisfacción y tomar medidas. Tomar medidas como de repente que nos llevan a poder atender el cambio, de evolución, entre otras cosas, o tomar medidas de poder de repente explicar mucho más ampliamente cuál es el proceso que se sigue al consumidor cuando de repente el consumidor no necesariamente tiene completa razón en el hecho reclamado. Esto se va a sujetar obviamente a caso por caso para su evaluación. Entonces, la finalidad por un lado del libro de reclamaciones es que el consumidor tenga una herramienta para que en ese mismo momento donde sucede la insatisfacción pueda presentar un reclamo y por otro lado su finalidad es otorgar al proveedor la posibilidad de solucionar de manera directa sin necesidad de la intervención de un tercero o de la autoridad administrativa, solucionar el inconveniente. Ahora, ¿quién está obligado a contar con el libro de reclamaciones? Todos los proveedores que expenden bienes, servicios en establecimientos abiertos al público, incluso a los proveedores, la norma dice, de servicios regulados o supervisados. Les explico a qué nos referimos con ello. Cuando hablamos de todos los proveedores que expenden servicios o productos al público, ahí también quiero hacer una aclaración. Se refiere a los que brindamos servicios o productos en un establecimiento físico, como por ejemplo puede ser la bodega que poníamos el ejemplo de hace un momento, o podría ser la oficina donde yo brindo los servicios de orientación, no sé, para algún servicio que brindo de mantenimiento, entre otras cosas, o también podría ser la plataforma virtual, a través de la cual yo pongo a disposición mis productos o servicios, donde el consumidor a través de, por ejemplo, el internet puede acceder a mi página web y verificar qué productos vendo para poder adquirirlos o contratarlos. Allí también hay una obligación de contar con el libro de reclamaciones. Además, la presentación decía que también están obligados a poder contar con un libro de reclamaciones los proveedores que están sujetos a servicios regulados o supervisados. Nos referimos básicamente a aquellos proveedores, por ejemplo, que brindan los servicios financieros, que tienen que ver con servicios supervisados, por ejemplo, por entidades como la SBS, o a servicios de telefonía, que es un servicio regulado por el OCIPTEL, y entre otras cosas podríamos hablar incluso el servicio de agua y saneamiento que tiene que ver con su regulador que es la SUNAS. Ellos también tienen la obligación de contar con un libro de reclamaciones. Entonces, ¿quiénes deben de tener un libro de reclamaciones? Todos los proveedores que brinden un servicio o un producto a los usuarios en establecimientos abiertos al público. Entiendes, estos establecimientos físicos o virtuales. Ahora, entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios de utilizar el libro de reclamaciones? Como les comentaba al inicio de la presentación, cuando nosotros entendemos que el libro de reclamaciones en realidad nace con el objetivo de ser una herramienta que pueda ser útil tanto al consumidor como al proveedor para que frente a inconvenientes puedan directamente llegar a algún tipo de atención, de solución, pues vamos a ver que hay muchos beneficios. Nosotros los hemos resumido en 3 probablemente, que podrían ser los que engloban los demás. Y el primero tiene que ver con fortalecer al proveedor en su camino a la excelencia en la atención al cliente. Yo sé que esto suena de repente como un mensaje súper bonito, porque ¿quién no quiere implementar medidas que me lleven a la excelencia de atención al cliente? Pero realmente es completamente cierto que, por ejemplo, que mi consumidor, que mi cliente sepa que frente a cualquier situación, yo como proveedor pongo a su disposición canales para atender directamente inconvenientes, pues vamos a lograr que ese consumidor se sienta seguro, se sienta protegido al momento de escogernos, de elegir entre otros proveedores, contratar con nosotros. Y realmente eso nos fortalece a nosotros como proveedores y nos hace poder fidelizar clientes y que podamos ser escogidos entre muchos otros. No es lo mismo, por ejemplo, contratar con un proveedor incluso que podríamos llamarlo informal, que de repente el consumidor vaya con ese temor de ¿y si por ahí no funciona el producto que me vendió? ¿Qué voy a hacer? A poder decir no, 100%
yo recomiendo y yo voy donde tal proveedor, donde esta microempresa, donde esta empresa, porque sé que ante cualquier inconveniente va a haber un respaldo, va a haber una respuesta. Y obviamente esto se ve plasmado a través de contar con el libro de reclamaciones como tal, que como sabemos no es solamente un consejo o una facultad, sino es una obligación. Segundo, permite que el proveedor conozca el grado de satisfacción de sus clientes y pueda solucionar los problemas de ellos de manera inmediata. Qué importante es poder saber cómo está llegando, cómo estamos llegando a nuestros clientes, cómo es que nuestro cliente se siente al momento de ser atendido en una de nuestras tiendas, cómo es que nuestro cliente se siente al momento de que le envío el producto, cuál es su percepción, porque sabemos que muchos de los servicios o productos que brindamos no necesariamente son brindados de manera directa por nosotros mismos, es decir, por yo, la persona que soy responsable legal de la empresa o soy el dueño de la empresa, sino muchas veces contratamos para poner a disposición nuestros servicios y nuestros productos a otras personas que básicamente son nuestros trabajadores y que de repente por allí podría suscitarse algún tipo de situación, algún tipo de error, y cómo no, como proveedor, pues el libro de reclamaciones nos permite conocer qué es lo que está sucediendo allí de repente en ese servicio que no directamente yo lo puedo estar brindando, sino que lo hago a través de trabajadores que están a mi disposición. Entonces, conocer un poco y saber que de repente en tal tienda se presentó un reclamo porque de repente, no sé, se demoraron en la atención o porque de repente me brindaron un producto, no sé, incluso que podría haberse sin haber tenido el cuidado debido, tenido una fecha de vencimiento posterior, y todo eso me permite poder tomar medidas, evaluar y de repente centrarme en esa tienda y poder verificar que todos mis productos estén bien, que toda la atención se esté dando de manera idónea, poder implementar medidas que me permitan obviamente tomar acciones sobre situaciones que de repente mi consumidor, mi cliente está percibiendo sin que yo de repente directamente lo conozca. Y finalmente, tercero, es una solución oportuna de los reclamos, o sea, el poder atender oportunamente los reclamos va a reducir obviamente la posibilidad de que yo pueda cometer algún tipo de infracción, de que yo pueda cometer algún tipo de situación que pueda ser considerado como una infracción y que pueda conllevar a algún tipo de sanción impuesta. Sabemos de que nadie se prepara y nadie pone en marcha una empresa, pone en marcha una idea de negocio, un negocio, pensando o incorporando dentro de sus medidas la posibilidad de, por ejemplo, tener que asumir una multa. Claro que no. Obviamente nadie tiene dentro de sus costos esta situación, pero el poder manejar herramientas como el libro de reclamaciones, el poder conocer su reglamentación, el poder conocer cómo poder atender un reclamo, pues disminuye esta posibilidad y permite que obviamente estemos exentos de situaciones que sean consideradas como infracciones y obviamente que posteriormente se tengan que imponer algún tipo de sanción. Ahora, veamos y vayamos un poco más al libro de reclamaciones como tal, al libro físico. El libro de reclamaciones como tal es un libro de reclamaciones que básicamente va a tener varias hojas. El modelo de la hoja de reclamación está contenido en el mismo reglamento. Ustedes ahorita lo pueden tener en la presentación y lo pueden ver de repente chiquitito, pero pueden verlo directamente en el mismo reglamento del libro, está como anexo, incluso les permite de repente poder imprimirlo, poder sin necesidad de tener que diseñar otra hoja, sino utilizarlo desde allí. O también hay muchos medios en que yo sé que algunos lugares venden el libro de reclamaciones, pero antes de comprarlo sería importante que verifiquemos que la hoja de reclamación contenga todos estos apartados que son obligatorios, que deben de contar con toda esta información. Este es el formato del libro de reclamaciones. Ahora, como saben y ustedes han podido ver su libro de reclamaciones, el libro de reclamaciones, cada hoja en total tiene como 3 hojas autocopiativas, es decir, podríamos decirle como un original y 2 copias. ¿Para qué? De hecho, en la parte inferior derecha de cada hoja indica exactamente para qué o a quién corresponde cada hoja. La primera, por ejemplo, es el consumidor, otra es para el proveedor y otra es para el Indecopi. Y aquí quiero aclarar algo porque es una duda continua, renuente, que nos llega cuando hacemos este tipo de capacitaciones. Y tiene que ver con que
Sandra, yo tengo la obligación de que apenas un usuario registre una hoja de mi libro, de mandarlo al Indecopy, lo tengo que mandar, ¿cómo lo mando? Lo presento en mesa de partes, hay un correo. En realidad no. La hoja autocopiativa que corresponde al Indecopy tiene que estar cuidada y resguardada por nosotros como proveedores, porque la autoridad, que somos el Indecopy básicamente, puede requerirla en cualquier momento. Saben ustedes que hacemos actividades de supervisión y fiscalización y pueden requerir la hoja a través de esos medios, o incluso si se presenta algún inconveniente que llegase hasta ser el Indecopy por un reclamo, por una denuncia, el mismo Indecopy podría requerir que en ese procedimiento ustedes presenten la hoja de reclamación. Entonces, esa hoja simplemente se queda con ustedes bajo resguardo. La del proveedor obviamente es la de ustedes. Y es importante que sepamos que la hoja del consumidor es la hoja que vamos a entregarle al consumidor. Obviamente el consumidor tiene que irse con un respaldo de que presentó el reclamo en ese momento cuando estamos hablando de una atención física, de una atención que se da en el momento. Y de hecho va a ser obligatorio que podamos contar con que le podamos brindar al consumidor esa copia. Entonces veamos a grandes rasgos qué apartados tiene nuestra hoja de reclamación. Me voy a poner los lentes para poder verlo con mucho más detalle. De hecho, como ustedes pueden ver, es importante que se coloque la fecha. Es importante saber cuándo se suscitó este inconveniente, cuándo sucedió esta insatisfacción. Y obviamente, a la par de esto, es súper importante que nuestra hoja esté plenamente identificada, que normalmente la hoja de reclamación va a tener que tener una identificación de números, es decir, como la hoja 1 del año tal. De hecho, en el formato está todavía con el 2010 y algo, porque todavía cuando se lanzó este modelo era de la década pasada. Ahora estamos en el 2020, ustedes simplemente lo pueden modificar. Pero si, por ejemplo, actualmente tenemos nuestro libro de reclamación, tendríamos que verificar que las hojas que se están llenando correspondan al 2020. Ahora, está luego la identificación mía como de proveedor o de ustedes como proveedores, donde debe de decir, justo en ese espacio en blanco debajo de la fecha debe estar la razón social y RUC de la empresa. Es sumamente importante que se llene esa información, porque si, por ejemplo, se incumpliera con llenar esa información de parte del proveedor, eso podría ser considerado también una infracción, porque no se estaría cumpliendo con el deber de poder implementar esta hoja de reclamación directamente del proveedor. Es importante colocar ello. Sabemos de que algunas empresas pues lo pueden tener impreso directamente en la hoja para que no haya necesidad de llenarlo manualmente, lo pueden hacer y no hay ningún problema. Luego está la parte donde se da la identificación de nuestro consumidor. Están los datos como nombres, apellidos, domicilio, un teléfono, un correo. Es importante que podamos incluso guiar a nuestros consumidores a que puedan llenar esto de manera completa, porque obviamente luego nace una obligación de poder responder a esta hoja de reclamación, como lo vamos a ver posteriormente. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? A través de canales de contacto, que pueden ser a través de estos correos, de este teléfono, de este domicilio, de repente remitiendo una carta. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta persona que está reclamando es un menor de edad? Pues también el libro se pone en esa situación, porque obviamente al ser un derecho puede reclamar, pero también está bajo la identificación del padre o la madre, que obviamente va a ser el representante legal del menor. En el siguiente apartado está la identificación del bien contratado, que es importante que el consumidor identifique sobre qué está reclamando. ¿Es el producto que contraté o el servicio de mantenimiento que se dio posterior a que compré el producto? ¿Qué está reclamando? Y se pueda describir un poco ello, y también, de ser el caso, se pueda poner el monto que se está reclamando, porque de repente se está pidiendo una devolución. Es importante que se coloque. Finalmente, se tiene que colocar el detalle de lo que está señalando el consumidor, de lo que pasó, la narración de lo que pasó probablemente y su pedido. Y también es importante aquí que identifiquemos que pueda el consumidor saber si es un reclamo o una queja. Como sabemos, y justo en la parte posterior, el reclamo básicamente tiene que ver con aquella situación o con aquella identificación del producto o servicio que directamente estoy reclamando, una situación contra ese producto o servicio que me brindaron, mientras que la queja no está relacionada al producto o servicio que yo brindo, sino está relacionada probablemente con la atención que se brindó. Entonces es importante que se pueda colocar ello. Y finalmente hay una parte que es las acciones adoptadas por los proveedores. Si ustedes como microempresarios, como empresarios, pues hay una medida que han podido tomar
hay una medida que han podido tomar para poder considerar atender el reclamo, es importante que lo puedan colocar allí, que lo puedan señalar allí, que puedan identificar qué medida adoptaron en ese momento, cuál fue la forma en la que se pudo solucionar en ese momento el reclamo, o qué se le brindó, qué se le explicó al consumidor, y finalmente la firma del proveedor. Posteriormente vamos a ver qué importante esta parte, la parte 4, creo que se queden ahí de repente como haciendo un check para poder luego verificarlo, ¿no? Ahora, vamos a ver, hemos conocido un poco cómo es la hoja de reclamación y luego vamos a poder ver un poco cómo es el aviso, que también es una obligación de poder contarlo. Muchas veces podemos centrarnos únicamente en el libro, en tener el libro implementado, pero además el reglamento del libro de reclamaciones indica que debes de tener un aviso, que tu consumidor debe de saber qué tipo de libro tienes tú en el lugar donde prestas el servicio o vendes el producto. Es por eso que, por ejemplo, en los establecimientos físicos, es decir, en la tienda donde yo abro, donde vienen mis clientes, en la oficina, etcétera, tú tengas que tener ese aviso. ¿En dónde? En un lugar visible, de fácil acceso, como lo vamos a ver posteriormente. Mientras que si, por ejemplo, el servicio tú lo brindas de manera virtual, es importante que puedas tener el aviso del libro en la página principal donde tú expendes, que pueda ser de fácil acceso también allí. Aquí justamente habla un poco de ese aviso que tiene que haber, tiene que estar en un lugar visible, de fácil acceso. Vamos a ver incluso situaciones posteriormente en donde por ejemplo, se han dado situaciones donde, por ejemplo, tuve el libro, estuvo siempre a disposición, pero nunca tuve el aviso y se me sancionó por ello. Sí, efectivamente, la obligación está en poder tener el libro, pero también tener el aviso. No solo es necesario que yo lo tenga, que yo sepa que lo tenga, sino es necesario que mi consumidor sepa que lo tengo y que sepa que puede pedirlo. Al ser un derecho, es importante que ese consumidor sepa que puede ejercer su derecho. Entonces, en el caso de proveedores virtuales, como lo mencioné ahí, dice, debe ser fácilmente identificable en la página de inicio del portal web y obviamente tiene que estar resguardándose la información para que en caso el Indecopi lo requiera, se pueda brindar la misma. Ahora, ¿cómo funciona? Fácilmente, como ustedes de repente ya han tenido experiencias en usar el libro o de repente en recibir un reclamo a través del libro como proveedores, tiene que ver directamente con que ante una disconformidad el consumidor pueda presentar, optar por registrar su reclamo en el libro de reclamaciones. Esto es importante y está justo señalado así en negrita en la presentación porque tiene que ver con la palabra optar. Sabemos, y no quiero que de repente alguna vez en alguna capacitación que dictamos nos preguntaban, Sandra, frente a un reclamo, a un inconveniente que surja, ¿yo tengo que correr y llevarle el libro para que lo llene y punto? No, en realidad no, porque sabemos, y si nos ponemos en una situación real, la mayoría de veces el consumidor insatisfecho por cualquier situación, por un maltrato en la atención, no sé, por hacerlo esperar mucho, porque de repente, no sé, le brindaban el producto incorrecto, lo que primero opta es por venir directamente donde el proveedor y hablar muchas veces y transmitir la insatisfacción y decir, está pasando esto, ha sucedido esto, y frente a eso nosotros tenemos la opción siempre de poder allí mismo brindar algún tipo de solución. Obviamente el consumidor va a tener la posibilidad de optar, de decir si además de repente de poder hablarlo, transmitirlo, haber atendido, escuchado, el consumidor pese a ello igualmente pide el libro, pues lo vamos a brindar. Pero si de repente sin necesidad de que él pida el libro, allí mismo se solucionó, no habría una necesidad de que se llene el libro como tal porque directamente lo has podido solucionar. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? El derecho está en que si yo quiero puedo optar por registrar, puedo decidir registrarlo o también no. Entonces es importante considerarlo. Ahora, una vez registrado el reclamo, pues hay una obligación. El reglamento dice que hay una obligación que surge de poder brindar una respuesta, de poder hacer un descargo, por así llamarlo. Es decir, el consumidor puede decir A o B cosas, puede señalar
a A o B situaciones, yo tengo la posibilidad de que en esa respuesta pues pueda explicarle de repente un poco el proceso que se siguió en su caso y además pueda realizar algún tipo de atención frente a lo que solicita. De repente corresponde que luego de verificar la situación o el caso en concreto, yo pueda haberme dado cuenta que sí, efectivamente, se equivocaron en la talla del producto, de la prenda, se equivocaron en el producto y tenga que cambiárselo, y de repente mi respuesta directamente sea así, se procedió a cambiar el producto con fecha tal y nada más. O de repente, si todo se cumplió con todo el proceso y mi respuesta tenga que ser más con explicarle cuál fue el proceso, que de repente el consumidor no leyó detenidamente o no entendió al momento de explicársele, pues servirá para poder responder esto. Solamente tener en cuenta que el plazo máximo es de 30 días calendarios para poder responder. Por eso les decía en el llenado de la hoja de reclamación qué importante es poder consignar la fecha de recepción del reclamo, porque a partir de allí se va a poder verificar si ustedes cumplieron o no. Igual la norma dice de que hay una posibilidad de ampliación, es decir, si por ejemplo para yo poder verificar el reclamo, lo que me está reclamando este consumidor, yo necesito hacer una verificación mucho más extensa, mucho más minuciosa, que no la voy a poder cumplir en 30 días por razones objetivas que yo puedo sustentar, pues también yo puedo ampliar ese plazo por un plazo igual, pero le tengo que avisar al consumidor que voy a ampliar ese plazo dentro del sin que se vence los primeros 30 días. Entonces yo mandaré una comunicación y le explicaré que obviamente no puedo brindar una respuesta y que estoy ampliando el plazo como tal, pero la importancia es en avisarlo dentro del primer periodo. Ahora, les decía hace un momento que dejemos ahí un marcador sobre el punto 4 de la hoja de reclamación que justamente está ahí recortada, que tiene que ver con las observaciones y acciones adoptadas por el proveedor. Ha habido una modificación del libro a partir del Decreto Supremo 6/2014 que permite que las partes consumidor y proveedor puedan llegar y adoptar acuerdos conciliatorios directamente sobre la hoja. Por ejemplo, pongámonos en el supuesto donde efectivamente, conociendo el inconveniente, el usuario llenó la hoja de reclamación, pero ahí mismo yo me di cuenta que sí, efectivamente corresponde cambiarle el producto, corresponde cambiarle la talla del producto, y en ese momento, pese a que ya llenaron la hoja de reclamación, yo estoy solucionando el reclamo. Entonces no habría mayor necesidad de tener que posteriormente hacer alguna otra gestión, mandar algún tipo de respuesta, si yo allí mismo estoy dando una solución y el consumidor está de acuerdo. Y el consumidor dice, sí, ok, estoy de acuerdo con que esta propuesta que usted me está haciendo ahora mismo, este cambio que me está entregando, este nuevo producto que me está entregando, soluciona el reclamo. Ok, señores, entonces simplemente tienen que colocar esa situación en el punto 4 de las observaciones y acciones adoptadas por el proveedor, y es importante que el consumidor coloque acuerdo aceptado para solucionar el reclamo y haga la firma en señal de conformidad. Esté la firma del consumidor y obviamente también esté la firma del proveedor. Esto nos protege, ¿por qué? Porque obviamente tanto el consumidor sabe de que directamente él sabe que ha sido solucionado el reclamo, pero al proveedor lo protege porque frente a la atención rápida, inmediata, la solución inmediata que se brindó, frente a cualquier tipo de circunstancia, yo tengo un respaldo de que se solucionó. Por ejemplo, sabemos de repente de primera mano que no todos nuestros consumidores son muy diligentes, o no todos nuestros consumidores podrían ser personas de buena fe, y de repente por allí nos llega un reclamo, pero ya que ha sido presentado ante el Indecopi por los mismos hechos que fue ya solucionado. ¿Qué debemos hacer ahí? Simplemente, obviamente, la autoridad nos notificará, nos avisará, porque eso es un derecho que tenemos como proveedores, de poder hacer descargos, para poder brindar un descargo y decir, autoridad, Indecopi, ojo, yo ya solucioné, acá está el acuerdo aceptado por mi consumidor, aquí está su firma en señal de conformidad, no hay nada más que reclamar porque aquí llegamos a este acuerdo, y probablemente con eso sea algo muy importante para poder culminar con el proceso, ¿no? Siguiente, podemos ver que cuando la solución no es ofrecida de manera no presencial, allí es importante, ¿no? Por ejemplo, ya presentaron el libro de reclamaciones, obviamente se verificó al día siguiente, 2 días después, que efectivamente hay una propuesta que quiero hacerle a mi consumidor. De repente, pongámonos en el ejemplo, ¿no? Compré una prenda modelo A la pedí en la talla M, me llegó la talla S. Y cuando yo verifico, probablemente ya no tengo el modelo A, tengo el modelo B en la talla que me está pidiendo este consumidor, pero le quiero ofrecer esa alternativa como propuesta de solución.
Si bien es cierto, no necesariamente atiende lo que él está pidiendo, porque probablemente el consumidor esté pidiendo la entrega del modelo A en la talla que pidió, pero por un tema de stock no tengo esa posibilidad, pero le quiero ofrecer otro modelo en la talla que ha sido escogida, pues lo puedo hacer, puedo proponer ese ofrecimiento. ¿A través de qué? Tenemos que hacerlo a través de medios que permitan dejar constancia de la propuesta. Correo electrónico, una carta, donde pueda verse plasmado que ustedes dieron esa posibilidad o esa propuesta de solución. En esa situación, el consumidor también dice puede emplear los mismos medios para dejar constancia de su aceptación o expresar también de que está de acuerdo con ese ofrecimiento y que por lo tanto la aceptación de ese ofrecimiento da, por ejemplo, atiende el reclamo presentado o da por solucionado el reclamo presentado y también tendría que colocarlo por ese medio, en ese mismo medio de correo electrónico, por ejemplo, que sí, esa alternativa de solución o esa solución ofrecida atiende mi reclamo y doy por culminado el mismo. Entonces, eso mismo tendría que ser plasmado en ese mismo documento, que ya como ya no está presencialmente el consumidor no podría ser sobre la hoja de reclamación, pero sí podría ser a través de otro medio como el medio utilizado correo electrónico, ¿no? Ahora, en esta PPT vemos de que hay un plazo. Por ejemplo, ¿qué pasa si el consumidor no me contesta? Cuando yo le mando la alternativa de solución, la propuesta de solución no me contesta. Tengo que esperar indefinidamente. En realidad no, la norma dice que tenemos máximo frente al ofrecimiento, hay un plazo de respuesta de 10 días, que el consumidor nos puede contestar, podría que no lo contestó, podría ser que no pudo contestar, entonces ahí sigue surgiendo la necesidad de poder brindar una respuesta dentro del plazo de los 30 días para poder dar algún descargo del reclamo. Entonces no podemos simplemente escudarnos en que le brindamos una alternativa y una propuesta que él no respondió. No, se esperan 10 días y si entre esos 10 días no hay una respuesta, esos 10 días calendarios, pues entonces se tiene que dar la respuesta formal al cliente, que sería en el plazo de 30 días, es decir, los descargos y lo que corresponda a través de los canales que haya brindado el consumidor para contactarse, ¿no? Yendo un poquito más, les aclaro de que esos acuerdos conciliatorios que se pueden dar en la misma hoja de reclamación que les mencionaba o directamente pueden ser plasmados también en el correo electrónico que se ha brindado, que se ha intercambiado con el consumidor, pues tienen una validez de acuerdo conciliatorio. Si en caso se incumpliera, por ejemplo, le ofrecí que le iba a mandar el producto en la talla y en el modelo diferente y aceptó, se le ofrecí que se lo iba a mandar mañana y no cumplí, pues obviamente hay una sanción que puede ser una multa hasta las 200 UITs que se puede imponer, obviamente se valorará caso por caso, pero la norma indica eso. Entonces seamos cuidadosos en que los acuerdos que se puedan brindar al consumidor se cumplan, porque al ser un derecho el reclamar, al ser un derecho el obtener una respuesta a ese reclamo y todo ello, pues si estamos llegando a un acuerdo se tiene que cumplir como tal. Ahora, aquí hay una salvedad para los microempresarios que sé que están conectados ahora mismo con nosotros. Saben que el Indecopi tiene medidas y adopta un plan de supervisión y fiscalización anual, dentro de los cuales también supervisa que las empresas y microempresas puedan contar con el libro de reclamaciones. Pero en el caso de las microempresas, sí ha establecido de que muchas veces podrían no conocer, no saber, no haber tenido la oportunidad de poder haber accedido a esta información del libro de reclamaciones. Entonces, frente a esta situación, si se hace una supervisión y se encuentra que hay alguna advertencia que poner, falta algo, falta corregir algo, el aviso de repente no fue en el formato correcto, de repente no está visible, sino que recomiendan que lo pongan en un lugar más visible, pues se podrá colocar esta advertencia y habrá un plazo de 5 días para que se pueda absolver esta advertencia, esta observación que se hizo. Entonces, para ya un poco englobar las ideas mucho más importantes que me gustaría que sean con las que se quede. Recordemos, el libro de reclamaciones, por ejemplo, el libro de reclamaciones va a tener las hojas de reclamaciones que van a tener que ser conservadas por el proveedor. ¿Se acuerdan que les decía la hoja que dice Indecopi? Pues va a tener que ser conservada por el proveedor. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 años. La norma dice que tenemos la obligación de conservar esa información por 2 años. Otra cosa que es importante que también podamos tener en cuenta, ¿qué pasa si el libro de reclamaciones se me extravía, me lo roba?
se pierde. Y esto, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, si el Indecopi viene, les cuento que se me perdió y se extravió. No, hay un deber de poner una denuncia policial en el plazo no mayor de 48 horas desde que se perdió y se extravió. Creo que ha quedado un poco clara la importancia del libro de reclamaciones, y un proveedor no podría simplemente excusarse en que se le perdió y siempre lo tuvo, pero justo se le perdió ayer para poder dar una respuesta a la autoridad en caso lo requiera. No, si es que sucediera esto, porque sabemos que puede suceder, si sucede un accidente y el libro de reclamaciones, no sé, se pierde, es eliminado porque se quemó, cosas como esas que pueden suceder, pues hay que poner en conocimiento de la autoridad policial esta situación. Ahora, en caso de que ustedes cuenten con más de un establecimiento comercial, en caso de que el consumidor sepa de que, por ejemplo, es el mismo proveedor pero tiene diferentes tiendas, diferentes sedes, es importante que el libro de reclamaciones sea identificado, que tenga con un código que permita identificar y consolidar los reclamos. Por ejemplo, podrían ustedes poner, sabemos que la numeración del libro de reclamaciones es por hojas, ¿no? Hoja 1, 2020. Pero de repente si es de la tienda A, que yo la quiero identificar como la tienda A, pues sería importante que se diga ahí la tienda A, porque si de repente por allí me requieren el reclamo de esa tienda, pues yo pueda fácilmente identificar y poder brindárselo a la autoridad, o yo mismo lo pueda verificar para saber en qué circunstancias se han dado el reclamo, ¿no? Y por último, el proveedor debe exhibir en cada uno de sus establecimientos comerciales el aviso que informe al consumidor de la existencia del libro. No solamente es suficiente que podamos tener el aviso del libro en mi sede principal, lo tengo que tener en todos los establecimientos que están abiertos al público. En mi página principal, donde yo pongo a disposición el libro de reclamaciones para mis clientes. Veamos un poquito para finalizar, un poco también las situaciones que se han dado frente al incumplimiento del libro de reclamaciones. De hecho, se ha hecho aquí una pequeña medición de las multas y amonestaciones que se han dado entre el periodo 2016 y 2019 por incumplir, por haber infringido normas relacionadas al libro de reclamaciones. Por ejemplo, han habido un total de 1.279 proveedores que han sido sancionados, que han tenido que ser sancionados al no implementar el libro de reclamaciones. Esto es importante porque, como les decía, ninguna empresa es creada pensando en que va a cometer una infracción, pero muchas veces por desconocimiento podemos incumplirlas, pero en realidad campañas como estas permiten que ustedes puedan conocer cuáles son esas obligaciones, que permitan que ustedes puedan saber cómo implementar el libro, pero además, sobre todo, frente a cualquier duda o inconveniente, el mejor consejo es informarnos. Si yo no sé cómo poder acceder a esta información, pues de repente comunicarme con la entidad que está a cargo de esta situación. Es como cuando registramos nuestra empresa, sabemos que si no sabemos algo, pues vamos al canal de orientación de registros públicos, de SUNAR. Si de repente no sé cómo sacar mis comprobantes de pago, pues vamos a la entidad que lo brinda y pido orientación, pido que se me informe, que se me enseñe cómo poder hacerlo. Lo mismo en el libro de reclamaciones. Si por allí hubiera alguna duda, inconveniente, lo pueden plasmar ahora mismo en las preguntas que pueden hacer, o también podrían directamente comunicarse o ponerse en contacto con nuestra institución. Ahora, también han habido sanciones que un poco enmarcan cuáles son los hechos infractores o por los cuales debemos de tener sumo cuidado al momento de implementar el libro de reclamaciones. Por ejemplo, está que el establecimiento no contaba con el libro de reclamaciones. Sabemos de que obviamente eso es una infracción, pero también, por ejemplo, está que el establecimiento, si bien sí contaba con el libro, pero no contaba con el aviso de reclamaciones. Se han encontrado muchos proveedores así, a donde se les ha tenido que multar porque no solamente es el libro y el aviso. Otro, en donde las hojas del libro de reclamaciones no cumplen con las especificaciones del reglamento. Por eso la importancia de mostrarles el modelo de la hoja de reclamación, de que ustedes mismos puedan acceder y buscarla. De repente, si ustedes lo ponen en internet, va a salir, ponen el decreto supremo en base al cual está publicado este anexo, o incluso en nuestra misma página del Indecopi pueden acceder a esta hoja y revisar que el libro que van a comprar tenga todos los datos, o que el libro que voy a implementar y voy a mandar a imprimir tenga todos los datos. También que el aviso, por ejemplo, tengo el libro, tengo el aviso, pero el aviso no está en un lugar visible, lo tengo oculto, lo tengo debajo del mostrador. Obviamente es un hecho también infractor, porque como partíamos del principio de saber que
el reclamar es un derecho, pues está la posibilidad de que yo sepa que tengo ese derecho, ¿no? Y bueno, también en el caso de plataformas virtuales, cuando no se ha podido encontrar libro de reclamaciones en la página principal, ¿no? O de repente está en un slide, en un colocado de manera no de fácil acceso, ¿no? Y finalmente está el ranking de las actividades económicas que han sido más sancionadas por normas de infracción al libre reclamación. Entre el 2016 y 2020 hemos visto que, por ejemplo, se han impuesto mayores sanciones a empresas del rubro terrestre o del rubro terrestre o que han tenido que ver con otros tipos de transporte, también a lo que ha sido el comercio ambulatorio, el comercio, de minoristas, de productos, también en lo que ha sido restaurantes, en lo que ha podido ser también en comercios mayoristas de productos, hoteles y todo un tema también en lo que refiere a educación inicial y primaria, entre otras cosas. Entonces es importante que podamos saber cuáles son las normas que podemos consultar para poder implementar el libro de reclamaciones, pero sobre todo saber que hay una obligación de poder brindarlo porque surge y nace de un derecho de poder reclamar. Todos somos consumidores en algún momento de nuestra vida. Y de hecho, al entender esto, pues entendemos también que hay una necesidad de poder implementar el libro de reclamaciones, pero también como proveedores sabemos que es una herramienta sumamente útil que nos va a ayudar a poder establecer un trato directo con mi consumidor, conocer y medir su grado de satisfacción y, cómo no, atender obviamente los inconvenientes que puedan surgir. Con esto yo estaría terminando todo por mi parte. Les comentaba que si tienen alguna duda o inconveniente pueden comunicarse a través de nuestra página web. De hecho, en la página web está, si ustedes ponen el www.indecopy.gov.pe, van a poder verificar que allí podrían acceder hay una lupita que dice buscar en nuestra página. Podrían, por ejemplo, poner libro de reclamaciones y ahí les va a salir toda la norma que refiere al libro de reclamaciones. Incluso van a poder ver lo que es el aviso, el modelo del aviso, el modelo del anexo, preguntas frecuentes, entre otras cosas, ¿no? Y además también pueden en todo momento conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Indecopy Oficial y, como no, conocer información valiosa como esta que estamos continuamente tratando de promover y que sea de fácil acceso para ustedes, nuestros usuarios, ustedes, los proveedores, que también hay un deber de poder informarlos, capacitarlos de parte nuestra, ¿no? Eso sería todo. No sé si por allí hayan algunas preguntas para poder responder. Si no, yo les agradezco mucho que se hayan podido conectar. Bien, aquí tenemos algunas preguntas. Queremos agradecerle a Rodrigo Melgarejo que se ha conectado al en vivo y que nos pregunta: ¿qué ocurre si, por ejemplo, tercerizo la venta física y virtual de mis productos a una MIPE, a otra empresa? ¿Las multas irían a esta MIPE? Bueno, tengamos en cuenta algo. Si, por ejemplo, entendemos y partimos de la duda, de la afirmación que indicábamos al inicio de que todo establecimiento abierto al público debe contar con un libro de reclamaciones, es decir, el lugar donde yo brindo el servicio, donde yo brindo el producto, pues efectivamente tiene que tener el deber de poder contar con el libro de reclamaciones. ¿Quién tendría o quién sería el responsable de poder atender ese reclamo? Entendemos directamente si es algo relacionado, por ejemplo, que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con directamente una queja, con la persona que está brindando ahí directamente la atención al público, pues será de responsabilidad de esta empresa tercerizada poder brindarla. Pero lo otro es que si, por ejemplo, tiene que ver con el producto que yo le expendo a esta empresa, pues obviamente esta empresa podrá replicar con nosotros que tercerizamos este servicio, y yo tendré que estar obligado a brindar, cambiar el producto o hacer algún tipo de descargo, pero finalmente quien está obligado a poder brindar el libro y poner a disposición del libro es esta persona jurídica, esta empresa que tiene el contacto directo con
con el público, con el consumidor. Para que quede un poco más claro, esto es un claro ejemplo, por ejemplo, de situaciones como los supermercados. Sabemos que los supermercados, como diferentes supermercados, tienen sus establecimientos donde expenden productos que ellos no necesariamente producen. Por ejemplo, venden el arroz de otra marca, el arroz de otra situación. Ese establecimiento tiene que contar con un libro de reclamaciones porque está brindando una atención directa al consumidor. Independientemente de las gestiones que haga a lo interno, es decir, que si por ejemplo están reclamando que la fecha de vencimiento estaba vencido el producto que me expendió a mí como consumidor. Yo podré llenar el reclamo de la misma tienda, pero además también podría el consumidor tener derecho a poder reclamar, además directamente con el distribuidor o el productor, valga la redundancia, de este producto. Entonces, ¿quién tiene que contar el libro de reclamaciones? El establecimiento abierto al público. De quién sea la responsabilidad de atender o no el reclamo, pues se tendrá que ver en cada situación, porque podría yo estoy asumiendo la responsabilidad como empresa tercerizada de poder brindar esta atención al consumidor, de poder comprar, o no sé si de repente haber sido contratada para expender este producto, yo estoy tomando esa responsabilidad, pero obviamente sí, va a depender también mucho de cómo me configuro o cómo me constituyo legalmente, ¿no? Entonces también ahí podrían haber cosas que podamos verificar, pero la responsabilidad de atender o no el reclamo va a depender mucho de quién es el proveedor, que está brindando finalmente el producto o el servicio. Segunda pregunta, tenemos a Joana Fernández. ¿Se conserva el libro por 2 años desde el inicio del uso o desde que llene la última hoja de reclamación? En realidad ahí tenemos que considerar a cada hoja de reclamación como un reclamo diferente e identificado, porque como ustedes pueden saber, si somos muy estrictos en la norma, se supone que nosotros tendríamos que guardar la hoja de reclamación, entendiéndola como individual, durante el lapso de 2 años. Es decir, que si la autoridad, por ejemplo, me requiere la hoja de reclamación de la señora X que presentó su reclamo el 1 de enero del 2020, yo tendría que hasta el 1 de enero del 2022 o el 31 de diciembre del 2022 tenerla. Independientemente si, por ejemplo, eso me lleve a la necesidad de conservar o no el libro de manera total, que en realidad va a ser obviamente lo más práctico, pero se va a tener que tener en cuenta que no necesariamente la autoridad te pide, dame todo el libro, normalmente son algunos casos porque llegan a ser denunciados, porque de repente se están verificando un caso aleatoriamente, entonces es importante que podamos considerar, si por ejemplo todo el libro del 2020 yo lo tengo ahora, que de repente lo conserve todo, descontando como último día, el último día del 2020 y así en los años anteriores, ¿no? Tenemos también la pregunta de, después del reclamo que realice el cliente, ¿cuál es el plazo para contestar? Justo Evelyn nos consultaba esto. De hecho, como saben, el plazo es de 30 días calendario. Tenemos que tener en cuenta y considerar que ese es el plazo máximo. Lo puedo hacer antes, como les decía, claro que sí, puedo responderlo antes. Pero lo otro es que también podría darse la situación que no puedo responder durante ese plazo porque necesito hacer algún tipo de verificación interna que me lleva y conlleva que yo haga gestiones que van a llevar un plazo mayor. Puedo extender ese plazo por 30 días más, pero tengo que avisarle al consumidor de esta extensión, por razones objetivas obviamente, que va a haber esta extensión dentro del primer plazo, ¿no? Ahora también nos preguntan, el libro de reclamaciones, ¿dónde lo puedo solicitar? ¿Hay que pedir permiso para tenerlo? No, en realidad, Jacqueline nos preguntaba esto, tenemos que saber que el libro de reclamaciones no lo expende el Indecopi, no lo vende una institución. Por el contrario, el libro de reclamaciones y está a disposición de que sea implementado directamente por ustedes. Sabemos por ahí en algunas consultas que nos han llegado que el libro de reclamaciones lo venden algunos proveedores y ya lo venden hecho. Lo único que les recomendaríamos es que verifiquen que la hoja que ya está impresa de repente pueda tener los mismos datos que son exigidos en la norma. Entonces, ¿lo tienen que fedatear, autorizar por la misma institución, por un notario, por el Indecopi? No requiere esa formalidad. Ustedes mismos lo pueden mandar a imprimir, ustedes mismos pueden adquirirlo ya hecho, pero siempre y cuando verificando que la hoja tenga todos los datos que les hemos mencionado. Por último, teníamos la pregunta de
Si vendo un producto que incluye el servicio al cliente y este no está de acuerdo con el servicio, sería un reclamo o una queja. Bueno, tengamos en cuenta básicamente que si yo vendo un producto, los reclamos van a ser considerados aquellos que estén dirigidos al producto mismo. Si yo estoy diciendo que el producto, no sé, me llevó en mal estado, estaba roto, estaba, no sé, desgastado, entre otras cosas, pues eso va a ser un reclamo. Lo que tenga que ver con el servicio para que sea utilizado para que llegue el producto a mis manos, pues tendrá que ver de repente directamente con la forma de atención, con lo que tiene que ver con una queja directamente, si por ejemplo no me gustó cómo me atendió la persona que cómo me atendió la persona que hizo el reparto, fue mal educada, pues obviamente será considerada como una queja que al llegarnos también requerirá que verifiquemos las medidas que tendremos que tomar, pero además también que podamos verificarla que si bien no está relacionada con el producto mismo que yo vendo, pues va a ser considerado como tal una queja, ¿no? Bueno chicos, ha sido un gusto para mí poder conectarnos. Si por ahí quedar igual alguna duda más, pierdan cuidado, pueden entrar a nuestra página web que justamente creo que se sigue proyectando. Ahí tenemos un enlace para consultas, para orientación, que también va a poder ser absuelto por otros abogados que están a cargo de esta plataforma. Muchísimas gracias por su conexión y esperemos que sea un hasta pronto. Hasta luego.